Buenas noches a todos y bienvenidos a la Supermesa esta semana. Hoy varios temas importantes, pero vamos a empezar con algo pues que como que no tenemos en el radar. Porque donde uno creía que ya todo había terminado, la política de este país tiene la tremenda facultad de revivir a los peores personajes que tiene y que mantiene. En este caso, su nombre es Félix Salgado Macedonio. Si algo nos enseñó Andrés Manuel es que no rendirse tiene su recompensa al final del día. Y el hoy senador lo sabe. No se rinde y quiere la gobernatura de Guerrero. Lo intentó ya en 1992, en el 98 y ahí en el 2021. Y como Laida Sansores, ahora va por la cuarta oportunidad. Ya parece que ya podemos hacer su eslogan de campaña de la cuarta es por la transformación. Pero si hacemos memoria, se acordarán que aquella última vez de Félix Salgado intentando ser gobernador de su estado, pasaron unos pedillos llamados acusaciones de abuso sexual, específicamente contra una mujer en al menos 3 ocasiones durante 2016. Morena aplicó la clásica de abrir la carpeta de investigación y ya. Ahí la dejamos. Lo peor fue que perdió la candidatura no por haber renunciado a ella con un poquito de decencia humana. Fue por la cosa más estúpida, por no entregar sus informes de gastos en la precampaña. Bueno, pues este señor ha vuelto y resulta y resalta que la Universidad Autónoma de Guerrero hizo honor a su autonomía y decidió que era buena idea hacerle un homenaje a luchadores sociales, entre los que incluyó al 3 veces ex candidato y bravucón de cantina, Félix Salgado. Y así con el cinismo de Rosario, y con el cinismo de Rocío Nale, salió el rector de la universidad a decir que, pues cada quien cuenta su historia y que el reconocimiento es por su labor social. Nada más este cabrón. O sea, no sabía, güey, fíjate lo que son las cosas que uno se entera. Yo no sabía que meter manos sin permiso contaba como labor social. Para no verse tan obvio que se pasaron la ética por el recto, dijeron que era una serie de reconocimientos a luchadores sociales varios y que no es ni será el último ni el primero. Pero si vemos la lista que llevan para ver el asunto de los luchadores sociales, el primero que pusieron fue el exgobernador Rubén Figueroa. Un gobernador que atacó sin piedad a la propia universidad que hoy pretende homenajearlo. ¿Saben el calibre de estupidez a la que estamos llegando? El segundo en la lista es Félix Salgado. Entonces, habremos de preguntar qué otros próceres guerrerenses vienen después para ser homenajeados por la Universidad Autónoma del Estado. José Luis Abarca, quien provocó todo este asunto con los de Ayotzinapa. Héctor Astudillo, ¿no? Uno de los grandes sátrapas del Estado. Jorge Campos. Por Dios santo. Tampoco está tan mal tener un poquito de seriedad. Vagan. Pero bueno, como que anda muy de moda, cambiando un poco de tema, como que anda muy de moda eso de andar, pues sí, homenajeando a personas, pero también callando a la gente con artilugios judiciales. No, acordémonos de lo de dato protegido, ¿no? Algunos medios en Campeche que ahora también tienen un bozal, para no decir nada. Y ahora resulta que en septiembre, hace apenas 2 meses, un grupo de maestros de la unidad 211 de la Universidad Pedagógica Nacional, que es la UPN allá en Puebla, denunció actos de corrupción dentro de su propia estructura, ¿no? Dentro de la propia institución. La maestra Gabriela Molina, junto con otros profesores, fueron revelando y haciendo públicos que directivos y representantes sindicales estaban asignando plazas sin cumplir con el requisito de examen que exige el decreto de creación de la propia UPN. O sea, los jefes andaban dando plazas a sus amigos así por sus tompiates. ¿Quién pensaría que en esta gran república idílica, libre de corrupción, pasaría algo así, verdad? Es normal que los medios hayan encubierto la nota, pues al final pues es su trabajo, básicamente es su chamba. Pero ahora resulta, y uno se viene enterando, que también los medios que osaron publicar la nota, que son funcionarios de la UPN, incluyendo a la representante sindical Eloína y el jefe administrativo Marco Antonio, ambos iniciaron procesos legales contra los medios que publicaron la nota. O sea, son 2 funcionarios de la UPN que usaron un argumento extra pendejo de ser víctimas de guerra legal para mantener los amparos con vida. Y como parte del proceso, el juez en cuestión emitió una orden de suspensión provisional. Con eso, los medios en cuestión y 4 periodistas tienen la orden de abstenerse de emitir cualquier pronunciamiento, declaración o manifestación pública que afecte
el pedo a favor, la honorabilidad, dignidad y privacidad de los funcionarios demandantes. Eso aquí y en China se llama censura previa. Y en este país es, en teoría, inconstitucional. Ahora resulta, cabrón, que exponer actos de corrupción en una institución pública amerita este nivel de censura, güey. Es ridículo. O sea, me preocupa que se anden acostumbrando estas personas a mandar callar a personas que resultan incómodas, sobre todo y específicamente a los medios. Ya pasó en Campeche con el periódico Tribuna y ahora en Puebla. Espero de verdad que esto se revierta porque nadie va a salir beneficiado de esto. Y si de algo va a servir la nueva Suprema Corte, que sea para tumbar este tipo de pendejadas. Bueno, vamos a la supermesa hoy. Señores, en la supermesa tenemos a dos grandes personajes. Hoy con nosotros José Manuel Urquijo, estratega político, y Raúl Torres, el diputado migrante aquí de la Ciudad de México. Primero, todavía dependiendo de lo que pase en el 27, ya veremos si seguimos manteniendo todavía el papel. Así ¿no? Así es. Bueno, gracias. Oigan, pues creo que la única forma de empezar este bello y hermoso programa es hablando de la marcha ya que hubo el sábado 15, y hoy también 20 de noviembre, una especie de reedición que armaron aquí como para, yo me imagino que como para que vean que sí va en serio, ¿no? O sea, como para que vean que no fue así un asunto armado y que nos podemos volver a organizar en 5 días. Y ahí va otra vez el enfrentamiento con el tema de la Secretaría de Seguridad aquí en la Ciudad de México. Pero entonces, ya teniendo este asunto, estas dos marchas, ¿cómo vemos, José Manuel, todo el asunto que hay alrededor de estas marchas? Si es una conjura, es un tema legítimo, ¿cómo lo ves? Bueno, yo creo que hay que analizarlo desde muchas perspectivas porque no se trata de la marcha de la generación Z, como se dice, ¿no? Yo creo que lo que vimos que marchó el pasado fin de semana, pues había demasiada gente, pero había pocos jóvenes. Entonces no era necesariamente una marcha de la generación Z. Y ojo acá, creo que hay muchas heridas sociales en distintas partes de la geografía nacional que confluyeron dentro de esta gran marcha del pasado domingo. ¿Y a qué me refiero? O sea, en esta marcha había, sí, la generación Z, algunos jóvenes, pero también estaba gente de Michoacán, gente del exalcalde Carlos Manso, asesinado hace unos días también. También estaban madres buscadoras, también estaban papás de niños con cáncer, también estaban madres y padres de desaparecidos. Es decir, no fue una marcha únicamente de personas de la generación Z, como se intentaba decir. Creo que si bien esta marcha empezó incluso antes, a gestarse, entre comillas, antes del asesinato de Carlos Manso, me parece que el asesinato de Carlos Manso es justamente lo que viene a ponerla sobre la mesa y a que se utilice esa fecha que ya estaba establecida por esta supuesta generación Z, que luego salieron ahí cosas que no necesariamente eran de la generación Z. Y creo, y hay que decirlo también, con esto no quiero deslegitimar, porque al contrario, yo creo que todas las personas que marcharon tienen una agenda de dolor, tienen una agenda de deudas históricas que se tiene con estas personas, y es fácil decir es la generación Z, aunque no necesariamente sean solo ellos, ¿me explico? Entonces, yo creo que hay que primero poner sobre la mesa qué es lo que vimos el pasado domingo, y lo que vimos fue eso, fue el cúmulo de muchos dolores de distintas partes del país, enmarcados en lo que los medios de comunicación llamaron la marcha de la generación Z. Yo creo que hoy lo más importante es que esta generación, que son los más jóvenes, que estarán incluso llegando muchos de ellos y de ellas a votar en la elección 2027, se caracteriza porque tienen muchas ganas, pero no están encontrando los espacios en la vida política, en la vida pública en general, en la vida privada, en las escuelas, en su vida diaria. Sí, siento que justo sobre eso los partidos luego son muy como enquistados, ¿no? O sea, nada más dejan entrar a gente propia suya. Y ahorita el PAN está haciendo medio esfuerzo ahí medio... Yo creo que yo coincido. Es una generación en la cual muchas veces cuesta. A ver, cuando tú hablas incluso con las marcas, te dicen, es que para convencerlos de comprar mi producto, un día les gusta una cosa, al otro día les gusta otra. Y dejaron de gustarle la anterior, ¿no? Es decir, son muy volátiles, pero también tienen muchas ganas. Y tienen muchas ganas de un México distinto. Por eso salieron a marchar. Claro, la suma de estas heridas nacionales, pero creo que hoy la generación Z, una de las cosas que se le está midiendo como de, es que no salió tanta gente. A la generación Z
no se le debe de medir como a nosotros los millennials, no se le debe de medir como a los baby boomers, no se le debe de medir como a los X. La generación Z es distinta, la generación Z es más virtual, la generación Z demanda otro tipo de necesidades donde todos les hemos fallado. Yo creo que ahí también ponerle banderas de que somos los partidos políticos o ciertos personajes de la oposición los que financian a la generación Z es un insulto a las y los jóvenes, porque los jóvenes no los mueve prácticamente nadie, ni en sus casas los mueven. ¿Tú crees que un partido político, que un líder de oposición, que un diputado, un alcalde, una alcaldesa, los van a mover? Claro que no. Realmente es porque quieren un México distinto. Hoy nos están encontrando esas oportunidades, pero lo peor de todo es cómo reaccionó el gobierno. El gobierno pudo haber dejado que pasara una marcha normal y hoy, lunes o martes o miércoles o jueves, pues seguir platicando de lo que pasa en el país. Pero alguien brillante en el Palacio Nacional decidió gasearlos, decidió mandarles granaderos, decidió ponerles vallas por todos lados o meterlos a la cárcel. Yo no sé, hay una especie como, bueno, no sé si respondan estos policías de la Ciudad de México tanto a órdenes de la jefatura de gobierno, bueno, del secretario de Seguridad Pablo Vázquez o al gobierno federal, ¿no? Creo que ahí hay una especie, la verdad, ahí lo había leído. Que, no, en la mañanera le aventaron la bolita y dijeron que quien iba a dar los datos del tema de la policía era la Ciudad de México, porque eran policías de la Ciudad de México, es lo que yo entendí. Entonces, en teoría, tuvo que haber dado la orden el gobierno de la Ciudad de México. Bueno, pero a ver, tampoco es que no se hablen. Bueno, yo sé, están ahí metros, ¿no? Mira, lo más importante de todo esto es, creo yo, a ver, hay que volver al pasado, volver hacia tipo más o menos los últimos de octubre, cuando empezó a hablarse de la supuesta marcha de la generación Z y que todos estamos como expectantes, no sabíamos de qué se trataba, porque creo que ahí está el origen, ¿no? de todo, primero. Y segundo, bueno, me voy directamente con esto primero. O sea, cuando se empezó a gestar esta generación Z, yo veía las publicaciones en redes sociales, yo veía el lenguaje que utilizaban y perdón, pero no eran generación Z. O sea, los códigos de lenguaje que se utilizaban, los abajofirmantes, abajofirmantes no son generación Z y sacaron un desplegado con abajofirmantes. Entonces, yo estoy totalmente de acuerdo en lo que tú dices. La generación Z no los manda ni su mamá y tienen sus propias medidas y formas de consumo y sus propias formas de comunicarse. Yo le veía el celular a una sobrina mía que es generación Z y veía que se comunicaba con alguien, con otra amiga de ella, con puros emoticones, por ejemplo. O sea, y así se entendían y así se comunicaban. Entonces, cuando yo vi toda esta comunicación en torno a esta supuesta marcha, previo, insisto, al asesinato de Carlos Manso, para mí era ridículo. Yo dije, esto no va a funcionar. O sea, esto no va a tener ni un alma en el Zócalo. Digo, tampoco, pues, seguro iba a haber gente, pues. Pero no creí que iba a funcionar. Ojo acá. Sí, iba a escribir un texto sobre el tema y dije, mejor me espero. Matan a Carlos Manso, la cosa cambia. Pero cambia a través o a partir más bien del asesinato de Carlos Manso. Ahí es donde la cosa cambia. ¿Por qué? Porque lo que hicieron con Carlos Manso no es que mataron a un alcalde cualquiera, porque alcaldes, lamentablemente en este país, matan uno a la semana. Sí. Entonces, eso ya está, entre comillas, normalizado, lamentablemente también. Entonces, lo que yo sí creo es que el asesinato brutal, que todos vimos el video, la imagen de él con su hijo en ese parque, en esa plaza pública, es lo que le dio la fuerza, porque además todos sabíamos quién era Carlos Manso. En este país, todos, es un decir todos, pero la mayoría sabíamos. Pero era alguien con un perfil. Se convirtió en un símbolo. Sí, claro. Era un perfil público muy. Claro, muy o sea, de una figura local en Michoacán se convirtió en una figura nacional. ¿Por qué? Porque todos estamos hartos de la violencia y la inseguridad que se vivió el país. Entonces, eso es una coincidencia que tenemos morenistas, panistas, priistas, independientes. Todo el mundo estamos conscientes y coincidimos en que eso es el principal problema del país. Ahora, matan a este alcalde que les hizo frente y que todos escuchamos y veíamos sus videos que se hacían virales por la fuerza con la que se le plantaba el crimen organizado. Y a partir de eso es que se convierte Carlos Manso en un símbolo de lucha, de resistencia. Nos mataron al único alcalde que realmente le hacía frente a los delincuentes. Entonces, creo que es un poco lo que provocó esa muerte de Manso, es justo que todos empezáramos a decir, oye, pero pues hay que hacer algo. Ya mataron a hay que hacer algo. Y empezó a mover, me parece a mí, la conciencia nacional. Yo creo que el asesinato de Carlos Manso pudo haber sido la primer gran grieta de Claudia Sheinbaum. Sí. A mí me parece que así es.
Y por eso después pues, ocurrieron una serie de cosas que de repente se desvió la atención. No quiero decir que estamos hablando de cosas provocadas, pero pareciera porque se desvió la atención a otros temas. Pero aún así, el malestar social está ahí. O sea, la gente indignada está ahí. Los papás de niños con cáncer están ahí. Los papás de jóvenes desaparecidos están ahí. O sea, las personas víctimas de la violencia están ahí. Y no olvidemos también, la principal muerte de jóvenes centennials o la generación Z en este momento es suicidio y violencia. Son las dos principales causas de muerte. Entonces, el malestar está ahí. No es cierto que por más que quieran deslegitimar o por más que quieran decir o minimizar, no se puede minimizar porque eso está ahí. Uno de los casos que creo, o varias cosas que fueron alrededor del Carlos Manso, fue primero que justo todo el mundo sabía. Y en mi caso, al menos yo cuando empecé a ver, dije, puta, por fin, güey. ¿No? Por fin hay un presidente municipal que tiene los tamaños, ¿no? De decir, bueno, ya estuvo suave, cabrón. ¿No? Y al mismo tiempo, pues sí se expuso mucho. Porque aquí, pues sabemos que, como dice José Manuel, aquí matan a un presidente municipal a la semana. Así es. Eso no es noticia. Tristemente ya. Tristemente. O sea, yo creo que lo más triste es que hoy se ha normalizado la violencia. O sea, esto ya lo vemos como algo normal. Sí, pues lleva desde que si bien 2007. ya lleva, ya casi 20 años andamos en esto. Pero la suma de los años que siguen igual, pero combinado con el cinismo que deja la 4T. Sí, claro, hubo un número muy importante de muertos, desgraciadamente con Calderón, con Peña Nieto, pero cuando llega Andrés Manuel, en ese discurso de querer no somos distintos y empezar a abrazar a los delincuentes, los números de muerte se fueron al cielo. Cuando la gente empezó a ver que era el crimen organizado, los que literal gobernaban, ya ni siquiera estamos hablando de niveles estatales, presidencias municipales, cuando le quitan al más pobre, al que supuestamente López Obrador defendía durante 6 años, y luego todo lo quiso tapar, pero llega el cambio de gobierno, ¿no? Donde podría ser el primer año de la doctora Sheinbaum o el año 7 de López Obrador, y es el año 7 de López Obrador. La gente tenía esperanza de que algo fuera distinto. Y hoy, toda la información que empieza a salir no sale ni siquiera del mismo gobierno. Sale de un gobierno extranjero, de Estados Unidos principalmente, donde sale cómo Poncho Romo estaba vinculado a los temas con el lavado de dinero, que era el jefe de oficina del presidente, cómo el almirante encargado de la defensa, del tema de la marina del país, la lucha frontal contra el crimen organizado, tenían el tema del huachicol fiscal, todos los posibles nexos del hijo del expresidente López Obrador. Es decir, cómo todo esto te tiene que decir mejor otro gobierno. Pongan atención en esto. Y nosotros entonces, ¿qué hubiera pasado si no hubiera ganado Trump? Y hubiera estado, no estamos desviando mucho. No. ¿Por qué? Porque el tema es que habló del narcoterrorismo y ese narcoterrorismo hoy es una realidad en México. Porque, a ver, se acaba de publicar el índice global de crimen organizado, Raúl, a nivel 2025. México, una vez más, está en los primeros lugares. Desde hace mucho en este país se tuvo que haber declarado los cárteles como narcoterroristas. Yo me acuerdo hace mucho tiempo. En Michoacán, acuérdate que fue una granada en plena festejo de la independencia. Y puta, aquí decían, no, es que el terrorismo, ¿cómo va a ser la chingada? Eso fue un acto terrorista, güey. Perdón que te lo diga. Pero bueno, estabas difiriendo. Sí, bueno, ya se me fue la idea de era del año 7. Sí. Estaba diciendo. Yo creo que sí hay un cambio en la estrategia de seguridad. Por más que a la presidenta le cueste trabajo decir, hemos cambiado la estrategia de seguridad, hay un cambio y se nota. Y ese cambio no necesariamente tiene que ser producto de queremos hacer las cosas distintas, tal. Creo que tiene mucho que ver también con factores internacionales y globales. Creo que tiene mucho que ver, sí, como dices tú, con el ascenso de Donald Trump en Estados Unidos, que un día sí y al otro también, si se le ocurre y amanece lunático, nos va a decir, vamos a ponerles aranceles a México. Entonces, es una forma también de cómo México estamos diciendo, claro que estamos combatiendo el crimen organizado, el narcotráfico, la violencia, etcétera, para que no llegue la droga a los Estados Unidos. Ok, y se ha visto, y hasta antes del asesinato de Carlos Manso, se empezaba a hablar de cifras a la baja de seguridad. Entiendo, según leía un dato en la mañana, de 100 homicidios al día se bajaron a 59 homicidios al día. Es el dato oficial que nos da, evidentemente, las instituciones de seguridad. Ahora, creo que también el asesinato de Carlos Manso vuelve a recordarnos y viene a poner en tela de juicio esta narrativa que venía impulsando la presidenta Sheinbaum y el secretario Omar García Harfuch. Me parece que la pone totalmente en tela de juicio. Ahora,
Yo creo que, volviendo otra vez al tema de la marcha y al tema de la generación Z, hay un problema con los jóvenes, no con ellos, o sea, son las... Sí, Espérate, te van a hacer una marcha aquí ahora. No, o sea, me refiero, son la parte de la cadena de la población, yo creo, más vulnerable. Estamos viendo, tienen el primer lugar, o más bien la principal causa de muerte es suicidios y temas vinculados con el crimen organizado, con este tipo de muertes violentas. Creo que ya me acuerdo ahorita. Ese es un dato importante. Ahora, recordemos esas imágenes espantosas de los chavos de Lagos de Moreno, Jalisco, de cómo los reclutó el crimen organizado. Y eran centennials, no tenían más de 25, 26 años. Entonces, ese es una falla que han tenido todos los gobiernos y que nadie le ha terminado de prestar la atención que merece. Desde el gobierno de la República dice la presidenta que se están atendiendo las causas, pero bueno, al menos hasta ahora no hemos visto, al menos en las cifras, pues que ese primer lugar de causa de muerte pues se cambie por otro, ¿no? Entonces, creo que ahí algo falta todavía, ¿no? No hemos terminado de encontrar cómo atacar ese problema y cómo podríamos pues, salvaguardar mejor la integridad de los jóvenes. Y ojo, otra vez acá, platicamos ahorita antes de entrar al programa, cómo son los jóvenes centennials. Sí, son aguerridos, nadie los manda, ni sus papás, menos los partidos. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Pero lo que vimos en la marcha del domingo no eran en su mayoría jóvenes. Y me parece que es justamente por eso. Porque esa marcha centennial o de la generación Z quisieron imponérselas a los jóvenes, desde mi punto de vista. Quisieron imponerle esa marcha a los jóvenes y no van a marchar por algo que no sienten realmente. Coincido, a mí me parece 100%. que en el país no hay en este momento todavía un hartazgo generalizado hacia la presidenta Claudia Sheinbaum. No me parece que lo haya. Yo lo veo en la calle, platico con la gente, ves las encuestas, o sea, no lo hay. No es generalizado. Ojo acá, no quiero decir que no exista, pero me parece que también está focalizado. Y rápido ya para cerrar esta parte de los centennials. Hay una creadora de contenido, Carla Escoffier, me parece que se llama, que ella habla mucho de la generación Z. Y esta creadora de contenido, me parece que es abogada y profesora universitaria también, menciona mucho los problemas de esta generación. Y ella habla, en las últimas semanas venía hablando justamente de lo que está ocurriendo en lo local, alrededor del país. Marchas en la Universidad de Sonora, marchas en la Universidad de Chiapas, marchas de jóvenes, de segmentos jóvenes centennials. O sea, sí existe, están focalizados y no tienen algo unificado como causa país. Entonces, por eso me parece que esa marcha no los terminó de representar por completo. Coincido. Porque las causas están focalizadas y sí marchan y sí están dando guerra y sí están diciendo lo que sienten y tal. Pero no era esa marcha que les quisieron imponer. La generación Z, como yo coincido totalmente con lo que se acaba de comentar, muchos de mi equipo son generación Z en el Congreso, y es hablarle a nichos. No puedes hablarle a todos igual. Tienes que hablarle a los que les importa la economía circular. Sobre eso es a eso lo que hay que hablar. ¿Hablaste con ellos? O sea, ¿qué te decían? es hablar con los jóvenes. A unos les interesa los temas STEM, ¿no? Que son todos estos de nuevas carreras, nuevas entre comillas, que tienen que ver con tecnología, con ingenierías. Cuando le hablas al joven lo que le interesa, eso sí los mueve. Eso los identifica, no los identifica qué partido eres, que es que en el 2000, en el 2006, en el 2002, en el 2018 hicimos mi partido A, B, C o D. Eso no les importa. Lo que les importa es qué puedes venderles de futuro. Y toda la clase política les vende futuro con el pasado. No puedes vender futuro con pasado. Yo lo he dicho y como diputado siempre hablo en esa lógica y soy políticamente no correcto, ¿no? Porque los jóvenes hay que hablarles de lo que les interesa, economía circular. Quieren hablar de emprendimiento, pero con una agenda verde. Quieren hablar también de carreras STEM. Quieren hablar que los políticos, cuando hablemos de capitales ángeles, yo lo hablo con mis compañeros diputados y creen que están hablando de una persona con alas y no de un capital que puede llegar a financiar empresas. Cuando hablas de crowdfunding, cuando hablas de capitales semilla, creen que vas a llegar con un costal con semillas y no es eso. Entonces es triste que la clase política no ha entendido a esta generación, que es la generación del futuro, los que están haciendo los microchips, los que están en la inteligencia artificial. Cuando, ¿qué propones para la juventud? ¿Darles 8,800 pesos? Eso no les funciona de nada. Lo que tienes que hacer es que esos cerebros los puedas canalizar al mundo que van a tener en 2030, en 2040, cuando nosotros nos toque ser los grandes. Cuando nosotros nos toque ser los que vamos a tener que ver, ya no hay pensiones, ¿no? Pero ver qué va a pasar con esa generación. Sí. Entonces, si no les das las oportunidades, cuando hablas de unicornios,
La gente o el Congreso, los diputados, las diputadas, senadores creen que hablas de un caballo con un cuerno y no estás hablando de empresas que generan millones y billones de dólares. Es decir, los jóvenes hoy tienen otras necesidades y no los estamos escuchando los políticos. Te digo que Ese otra es el problema. cosa también creo que es una gran agravante del tema de Carlos Manso, que una vez más vimos que alguien creo que perteneciente a ese segmento, a esa generación, fue el ejecutor, o el verdugo en este caso. Porque pasó con el abogado que ejecutaron a las afueras de los juzgados aquí en Ciudad de México. Claro, menores de edad. Fueron sí, menores de justo. edad, güey. Ajá. O sea, sí, lamentable. sí, también dices, puta madre, güey. O sea, yo creo que esa fue otra agravante de la misma generación. Mira, escuchaba esta mañana también un podcast de política expansión, me parece, sí, con Mariela Ibarra. Y tenía ella un par de invitados, un profesor del Colegio de la Frontera Norte y tenía una investigadora de una universidad de Guadalajara. Y la de la Guadalajara decía que ellos habían hecho una investigación y que en la investigación justo le preguntaban las necesidades de los jóvenes, de esta generación en particular. Y en estas investigaciones que ellos hacían, justo estos jóvenes se autollaman, que de alguna manera, algo así lo decía, ¿no? Pero prácticamente se autollaman como la generación de la guerra contra el narco, porque nacieron justamente en el sexenio de Felipe Calderón. Entonces, de alguna manera están acostumbrados a ver en las noticias la violencia cotidiana. O sea, estos jóvenes no crecieron escuchando temas de paz en las noticias ni viéndolo en redes sociales. Al contrario, crecieron desde que nacieron hasta que son niños ya con más conciencia, adolescentes y hoy jovencitos, crecieron viendo a través de sus pantallas de teléfono celular los videos de los chavos estos se me fue, de Jalisco, que mencionaba ahorita, de Lagos de Moreno, crecieron viendo decapitados, crecieron viendo lo que vemos cotidianamente y que ya lo tenemos normalizado, ellos también. Entonces, muy triste, como bien mencionas, pues que haya ocurrido que quien asesinó al alcalde fue justamente una persona de esta generación, también que quien asesinó al abogado acá en los juzgados de la Ciudad de México también fue un jovencito de esta generación. Y ojo acá también, creo que ya para cerrar esta parte primero, creo que en esta marcha también me parece que a la hora de querer traerse las imágenes que le dieron a vuelta en Nepal, que fueron muy poderosas, pero en Nepal, ojo, a diferencia de México, en Nepal sí había un hartazgo. En Nepal estaba, si ustedes revisan el por qué se dio cómo tumbaron estos jóvenes el gobierno de Nepal, pues fue prácticamente por el hartazgo, primero porque veían ellos muchos nepo babies, hijos de funcionarios, etcétera, que tenían una vida de lujo cuando dices, bueno, ¿de dónde salió? Y empezaron a criticarlo y se volvió en un hartazgo colectivo. Y de repente el gobierno manda a tirar las redes sociales, las bloquea, y los jóvenes que ya nacieron con esto, ya le entienden perfecto, encontraron canales VPN en la red, se metieron para navegar sin ser identificados, y a partir de ahí generaron 200,000 gentes en una aplicación en la plataforma esta Discord, y estaba escuchando también, en Discord eligieron a la presidenta que va a estar por 6 meses, en Discord, en una votación por Discord. No, entonces, claro, pero justo después de esa revolución que armaron. Entonces, no es el mismo contexto, no es el mismo contexto y no podemos pensar que una marcha impuesta, que una marcha alimentada por estos grandes capitales, y ojo, no estoy otra vez yéndome a lo que dice la presidenta, es la única verdad, no, pero tiene un punto la presidenta y tiene un punto también los que están del otro lado queriendo empujar esta agenda. Yo creo que aquí lo más importante, me parece a mí, creo que era una oportunidad para la presidenta también para abrazar ese sentimiento que existe de verdad, genuino, real, ese hartazgo en tema de seguridad y decir, bueno, o sea, estoy consciente que esto está pasando en el país, vamos a trabajarlo juntos, vamos a trabajarlo con acciones concretas y no esa forma reaccionaria de tratar de deslegitimar absolutamente todo diciendo son los mismos de siempre. Pues sí, son las madres de los desaparecidos también que tienen muchísimo tiempo marchando. Pero también era Salinas Pliego, pero también estaban los del PAN, pero también estaban los del PRI. O sea, claro que sí es cierto que eran los mismos de siempre. Lo que no deslegitima las luchas internas dentro de esa masa que se vio en el Zócalo, que había muchas luchas que son muy genuinas y que son muy legítimas. Y me parece que no es justo, de alguna manera, deslegitimarlas como si ellos fueran prianistas o lo que sea. ¿Me explico? Sí. Yo voy a tomar, perdón que te interrumpa. Te perdono. Yo creo que crecieron, como bien lo dices, en el miedo y en la impunidad, ¿no? Esta generación. Pero esta generación, en este 2025, se están haciendo adultos. Están entrando
a los 18 años. Van a tener su primer voto en 2027. O ya dieron su primer voto en 2024. Y ya se sienten, me imagino, con la capacidad de exigir. Eso es lo que viene a cambiar. Ese es el detonador de la generación Z. Porque si bien crecieron tristemente viendo violencia, ¿no? Pero todavía eran niños, eran jovencitos. Como papás, como mamás, tratas de una burbuja. Pero conforme se acercan a los 18 o rompen los 18, esa burbuja se rompe. Y entras a la realidad. Y están entrando a la realidad, están encontrando que ese México con el cual tenían una burbuja de casa, ¿no? A sus niveles, hoy es una burbuja que yo sí creo que hay un hartazgo y ese hartazgo sí va a detonar. No creo que detone este año, es el primer año de la presidenta, faltan más. Pero si todo sigue igual y si el cinismo se mantiene y la represión, ahí sí va a reventar. Porque hablando de eso, ahí sí van a salir. Hablando del tema de la represión, se dio algo que yo, difícilmente había visto en mucho tiempo, que fue que se metieron ahí los granaderos que no existen desde 2019 o 2018, pero de repente aparecen. No existen, pero ¿cómo se sienten? Sí, ¿no? Exacto. No, está cabrón. La cosa es que ahora arrestaron una cantidad bastante importante de personas, 13 de ellas ya imputadas y 3 de esas 13 por tentativa de homicidio. Creo que es un poco excesivo el acusarlos de tentativa de homicidio, porque de ahí, de acusarlos es una cosa, de que ahí a la fiscalía lo pueda probar, hay un salto muy grande. Además de que ya luego hemos visto que aquí las fiscalías pues sirven para 2 cosas, ¿no? O sea, cualquiera de las 33 no sirve para nada. Entonces, este va a ser entonces el nuevo estándar de cuando hay alguna especie de marcha que se salga un poquito de control, ¿creemos? Pero mira, es que no han metido la mano. Cuando hubo la marcha de la gentrificación, destrozaron todos los negocios y los locatarios, pues nadie los apoyó. Cuando hubo marchas para las mujeres, llegó el Bloque Negro, nadie atacó al Bloque Negro. Es decir, se está tratando de atacar a la generación Z como si ellos fueran los delincuentes y no es cierto. O sea, no puede. Esta imagen, de verdad, en cualquier otro país hubiera sido un momento de explosión nacional. Cuando alguien tiene la bandera de tu país, está lleno de gas y se dejan venir todas las fuerzas del orden. No estaba haciendo nada, estaba cargando la bandera de nuestra patria. Llegan todos, sí, nada más se ve cómo llegan literal los granaderos a hacerle así, o sea, clavarle todavía el escudo. Y que salga el gobierno cínicamente a decir, le ofrecimos que si se sentía mal y se retiró a propio pie. No, y luego te salen las voces de los jóvenes diciendo, hey, lo que hicieron los policías es, me dijeron que iban a llevar a un lugar seguro y ese lugar seguro acabó siendo literal los separos, o sea, pues si siendo mujer, o sea, seguro sí es, ¿no? O sea, ahí no te va a pasar nada. Pero la cosa es que en el Inter le metieron unos catorrazos y yo veo una morra de 20 y poquitos. Lo peor decía, de todo, güey, me abrieron aquí, tengo puntadas hay jóvenes que no hay que deslegitimar. A ver, si trabajan para el PAN o para el PRI o para una empresa en el sector privado, pues qué padre que los jóvenes puedan trabajar y generar y no sean unos ninis. Y que así salga la presidenta en la República a poner sus caras en la mañanera con sus datos personales. El vocero de un partido como lo es Morena a poner los datos de un joven que ya no quiero mencionarlo al pobre porque lo andan buscando. El pobre tiene que salirse del país. Ahorita hablamos, ¿no?, de ese caso también. Eso no está bien. No, yo estoy de acuerdo. Eso no está bien. La cosa es que yo les decía, ya quiero ver que se pongan así de bravos, José Manuel, con la gente, ¿no?, que ya también a cada rato hace sus desmadres, con los de Ayotzinapa, que pues, también de repente se sale un poco de control, con los del 8 de marzo, que pues, tristemente también ya entró en esa misma dinámica. O sea, y hablan mucho como no, que el bloque negro, puta. Yo no veo a nadie que diga, no, pues este güey es el líder del bloque negro. O sea, en vez de estar, creo, gastando tiempo en investigar estos movimientos o estas marchas y a ver quién lo convoca y quién no, ¿por qué no investigamos estos cabrones, Mira, lamentablemente el famoso bloque negro y esta forma de tratar de deslegitimar las causas a través de la violencia no es algo nuevo. Y la represión que vimos este fin de semana tampoco es nueva. O sea, no es cierto que nunca habíamos visto algo similar, etcétera. No. El 1 de diciembre del 2012, cuando Peña Nieto, ¿no?, cuando entró Peña Nieto, también fue una cosa de locos. O sea, que no se nos olvide. O sea, no es algo nuevo totalmente, no estoy justificándolo. Pero a ver, al contrario. si sabemos que existen, sí, claro, ya viene siendo hora. Pero es que yo creo que a todos les conviene.
O sea, creo que en términos... los locatarios no creo. No a todos, perdón. O sea, creo que al poder le conviene tenerlo. Porque de alguna manera... Y eso me molesta un poco. Pues te van a salir de control. Se le van a salir de control. Sí, porque los ha tenido el gobierno que quieras. Mira, pero este bloque negro ya hay que diluirlo. A ver, si hay inteligencia para perseguir a la oposición, claro que puedes identificar dónde están. Mira, ahí están las cámaras, dónde van, se quitan su capucha y dónde regresan a sus casas. Y esta gente del bloque negro, y perdón que te interrumpa, no es gente pobre que diga, ay, no, es que somos los más necesitados. Claro que no, esa gente tiene que ir a trabajar porque no se puede dar el lujo de ir a hacer desmadres, ¿no? Pues esos son los que se rentan. El bloque negro se renta. Es más, si tú no quieres mañana rentar para ir a desmadrar una fiesta, seguramente los vas a encontrar, porque esos son mercenarios que se rentan al mejor postor. Hoy pueden defender una causa, mañana pueden tener otra causa. Es que no están defendiendo absolutamente nada, porque los intereses son mercenarios. Claro, ahora, lo más triste de todo esto sí es la violencia que generan y sí es todas las víctimas y la gente afectada, etcétera, sí. Pero lo más triste de todo esto es la forma en la que también los medios deslegitiman las causas que existen, porque hoy estamos hablando del famoso bloque negro en lugar de estar hablando de la señora que estaba ahí con una pancarta con su hija desaparecida. ¿Me explico? Entonces, creo que de alguna manera se utiliza, y creo que también es una parte de responsabilidad de los medios, sí darle foco a eso, pero darle foco a la causa legítima por la cual la gente está convocándose a marchar. Porque me parece que hablar del bloque negro y hablar, sí, está bien que los desarticulen, que hagan toda la inteligencia posible. O sea, si el gobierno quisiera, lo pudiera realizar porque tiene los recursos de inteligencia, tiene absolutamente todo. Sí. Pero te digo, me parece también que le va a funcionar a todos. Le funcionó a Peña Nieto, le funcionó a prueba Peña Nieto, le va a funcionar a López Obrador, le funciona a Claudia. O sea, porque de alguna manera salen al día siguiente y dicen condenamos la violencia, las marchas no deben ser violentas y bueno, entonces cambias el foco de la conversación a un tema de violencia donde todos estamos de acuerdo en que no tiene que haber violencia y se nos olvida lo verdaderamente importante por lo cual la gente está manifestándose. Oye, aquí, hablando del tema de la violencia, pues ya ven que luego, sacada directito del libro de López Obrador, que Claudia resultó ser la víctima de todo este asunto, salieron la Suprema Corte, que yo no había visto, que hicieron un pronunciamiento así de, digamos, claro, no sé si vieron el comunicado igual de la Suprema Corte, condenamos y cualquier tipo de acción. Y pues, los gobernadores de Morena ya ven que tienen ahí su propia convención de que a cada rato sacan sus comunicados. Todos salieron en su apoyo, ¿no? Y el tema, o sea, pero pues vaya lo mismo, o sea, ¿por qué de nuevo caemos en estas dinámicas de que ante una protesta frente a algo que evidentemente se está saliendo mal, ¿no? Ya discutido ampliamente, pues parece que andamos con el asunto ya casi priista de antaño, ¿no? Cuando López Portillo empezó con su cosa de nacionalización de la banca y control de cambios, al día siguiente hubo una marcha en apoyo, ¿no? al presidente de la República. Y aquí creo que ya anunciaron otra para diciembre, ¿no? Así que sale la foto ahí de Andrés Manuel y de Claudia tomados de la mano, casi como para decir, pues López Obrador hizo lo mismo. Apenas se organizaban una marcha opositora de María Rosa, como le quieras llamar. 3 o 4 semanas después, hacía la suya. Ajá. ¿Dónde está la lógica? Aquí nada más parece que lucha de egos, güey. A ver, es una lucha de egos, de vieja política, de la política que tiene hartos a esta generación, que es la generación Z, y a muchos mexicanos y mexicanas. Recordemos, a ver, ¿dónde hubo una buena marcha donde no hubo violencia? Recuerden, Andrés Manuel era jefe de gobierno y salió a decir la marcha blanca. Esa marcha blanca, no había bloque negro. Esa marcha blanca salieron, ¿no? A decir, estamos hartos de la inseguridad en la Ciudad de México, los niveles de secuestro. ¿Qué por 2004? Fue 2004. Entonces, estás hablando 20 años después, 21 años después. El problema sigue ahí, ha crecido más. Ahora hay cinismo. Pero no hay o no existía esos niveles de decir, de esperanza. Lo que pasa es que cuando tú llegas a vender esperanza, pero luego llega la mano dura, ¿no? Del Estado, la realidad, eso genera más enojo. Porque tú llegaste a venderte de que eras, no, es que nosotros venimos a hacer las cosas distintas. A la gente le molesta. A ver, de nada me sirve que salga Rocha, ¿no? O que salga Américo Villarreal a firmar esta carta cuando en sus estados esto está incendiado. Sí. La gente de Sinaloa dice, ya no firmes nada, ya vete. Firma tu renuncia. Ya, o firma pero tu renuncia y lárgate. Américo Villarreal, lo mismo, lárgate. O sea, entonces, ahí está vieja política donde desgraciadamente Claudia se le está acabando el tiempo de ser ella y se sigue el año 7 de López Obrador. Y ahí es donde yo creo que es el momento donde Claudia ojalá y cambie, pero si no, nada más vamos a ver que es una extensión de ese gobierno. ¿Y qué está pasando? Que López Obrador ya anunció que va a empezar a recorrer el país
y se va a llenar de jóvenes de la transformación, y la generación Z ya ven como si somos buenos con ellos, y otra vez va más de lo mismo. Entonces, ¿qué va a pasar? La generación Z tarde o temprano va a explotar. Y no esperen que lleguen multitudes y multitudes. La generación Z no somos los X, no somos los millennials, no somos los baby boomers. La generación Z son estos chavos, como bien lo acabas de decir, que tiraron un régimen mediante aplicaciones que son virtuales. Donde haya un político, un líder de oposición, que entienda ese canal de comunicación y que deje de señalarlo y de atacarlo, ahí viene el cambio. Pero no queramos hablarle a la generación Z con la política tradicional de los 80s, 90s y de los 2000. Oye, ¿será entonces el PAN ya con su aplicación de...? No sé si sea el PAN. Porque el PAN ya se quiere, le está hablando a los jóvenes para que se afilien con su aplicación. No, pues a lo mejor puede ser el PAN o los Movimientos Ciudadanos que tienen su jingle pegajoso sin sentido. Sí la cagaron un poco. ¿No? La neta. No nos desviamos, como dijiste. Sí, no nos desviamos. Sí, eso es que ya les hicimos. otra cosa. A ver, te voy a decir algo. Nada más paréntesis. Es que los partidos políticos tienen que buscar a los jóvenes y darles voz. Pero es que, a ver, ¿cómo lo van a hacer? Si yo tengo 31, yo no soy parte de la generación, todos los partidos me cagan. Sí, todos son claro, se vale. güey. Todos están hechos con... O sea, ya... Yo no, y aquí es donde viene la parte de incertidumbre. Si ya no funciona el sistema de partidos, que era pues, en su momento y hasta la fecha en casi todos los países del mundo funciona, bueno, está para organizar, institucionalizar las inquietudes políticas, ¿no? Y para ver cómo lo hacemos para pues, que los ciudadanos se sienten identificados en ciertas corrientes. Si ese va a ser el caso de que ya los de generaciones pues, mías y más para abajo, ya detestamos la existencia de partidos políticos, pues ahora, pues, ¿qué va a pasar, no? ¿Cómo los vamos a organizar políticamente? ¿Cuál va a ser la vuelta? Yo te lo puedo decir evolución? como alguien que ha militado en el PAN los últimos 18 años, que entré teniendo 18 años a las partes jóvenes del partido. No te voy a decir que el PAN es el mejor partido, porque eso sería caer como todos los políticos panistas tradicionales. No te voy a decir eso. Lo que sí te voy a decir es que hoy se necesitan caras frescas. Caras frescas en todos lados. En el Movimiento Ciudadano, en el PRI, en el mismo Morena, pero caras frescas, sin cola. Y eso es lo más importante, darle espacio a los jóvenes. No dicen, ay, te invito a que seas candidato por X partido y estás en el lugar 85 de la lista. O sea, no sirve así. Bueno, en las próximas elecciones revisamos las listas del PAN, que dijo que iba a abrir las listas. Claro. A ver si es cierto que hay caras frescas y no están en el número 85. Es tan ridículo, güey, por ponerte a ver que Marco Cortés se puso a sí mismo como senador en primer puto lugar en las listas plurinominales. Y Alito también. O sea, es que ese es el tipo de cosas que ya... O Ruiz Massieu en el Movimiento Ciudadano, ya nos ponemos que representa el prismo de antes, bien, ¿no? O sea, Movimiento Ciudadano también, está bien. O que salga Dante Delgado a decir, vamos por la juventud, señor, váyase a respirar y tome un... A ver, ojo acá, o sea, ojo, cuidado con tratar de hacer un lado a los viejos, porque hay viejos que siguen siendo jóvenes. Está en Estados Unidos Bernie Sanders, que mueve más jóvenes que un chavito de 17 años. Entonces, yo creo que, y no estoy defendiendo a Dante Delgado tampoco, pero me parece que la juventud no está tanto en la edad, sino está en las ideas, sino está en la forma de entender el mundo, en la forma de no quedarte justamente en la generación que te tocó vivir, sino tratar de seguir entendiendo a estas nuevas generaciones. Entonces, yo no creo que Dante Delgado ya está todo... No, pero cuando le da los pluris a Ivonne Ortega, a Ruiz Massieu y a todos los que ya estaban del PRI de antes, pues entonces, y a los jóvenes los pones en los lugares que nunca van a llegar de la lista plurinominal, pues entonces no le está hablando a los jóvenes realmente. Cuando todos los partidos, el mío, el PRI, Morena, no le dan el poder realmente a los jóvenes, entonces nada más los jóvenes se hartan. Pues estaría bueno ver el promedio de edad en las cámaras. Claro, no me he puesto a hacer el es que por eso es que los políticos, y hablo, aquí no estoy defendiendo al mío, ojo, yo soy muy crítico del mío, por supuesto que como consejero alzo la voz de lo que está pasando, necesitamos darle la voz a los jóvenes, por eso hoy se les está abriendo, por eso hoy tú sacas el tema de la aplicación, bueno, pues es una manera de conectar con ellos, decir, hey, vamos a hacer esto más fácil. Pero tampoco nos faltan muchas cosas para hacerlo atractivo, pero ya dimos el primer paso. Estamos de acuerdo que no es nada más llegar con tu aplicación y decirle, mira, pues sí, inscríbete, güey. No, pero ya te dimos el primer paso, ya no es a la vieja usanza, trae tu formato, trae el papel, etcétera. Es decir, poco a poco, los jóvenes te piden... Ese poco a poco ya van mucho. Es que a lo mejor va lento, sí, claro, pero el paso ahí está. Y creo que todos los partidos tienen que hacer lo mismo. No vengo a decir que el mío es el mejor, pero sí lo que vengo a decir es la generación Z urge que tenga voz en el Congreso. Urge que le den chance, cabrón, porque si no, si tienen ahí todavía más, güey. Urge que puedan hablar de estos temas de aplicaciones. Cuando tú le dices a alguien que es una VPN, nadie sabe que es una maldita VPN. Cuando los jóvenes sí saben que con esto lo ocupan para poder ver películas en el extranjero o para que no te rastree el gobierno, etcétera, en países donde hay restos regímenes totalitarios. Entonces,
hablar de eso, pero es que nadie lo está hablando. Sí, el problema, ningún partido, ojo, el problema no es una aplicación del PAN, o del PRI o del partido que sea. O sea, el problema aquí yo creo que es de qué están hablando los políticos. O sea, están hablando de cosas que no le interesan a los 100% jóvenes. Y te digo, ¿qué otra más cabrona? ¿Qué líderes jóvenes tienen? Yo creo que sí hay líderes jóvenes en todos los partidos. Te puedo dar nombres de todos. Del PAN, ¿a quién pondrías? A ver, de entrada yo sí te puedo decir... Tú no. Yo te no te pongas a ti mismo. No, yo te Pero puedo decir... o sea, fuera de WhatsApp, o sea, te lo estoy diciendo completamente en serio. Yo no reconozco a nadie. Yo sí te puedo hablar que para el 30. De diputados, de alcaldes que tienen hoy... pero reconocimiento nacional. Yo te puse una Alessandra Rojo de la Vega, es alguien que representa una cara fresca. Yo te puedo hablar del mismo presidente nacional, que es nuestro presidente, Jorge Romero, también es una cara joven, ¿no? Luisa Gutiérrez en la ciudad, creo que ha sido una de las sorpresas. Yo lo he dicho como presidenta del PAN en la ciudad. No lo ubican a lo mejor muchos por nombre, yo se lo decía, pero sí lo ubican como presidenta del PAN en la ciudad. Una voz de mujer que ha luchado contra el régimen. O sea, sí empieza a haber a niveles locales. Pero sí, por el tema. En el Movimiento Ciudadano también los hay, por supuesto. Necesitas tener en el PRI los hay. Yo de verdad, mi compañera Tania Lario siempre se lo reconozco. Es una de esas priistas jóvenes muy entronas. A Laura Ballesteros, el Movimiento Ciudadano, se lo he dicho. Y compañeras que también, Claudia Salas de Guadalajara también, creo que es muy buena. Cada uno de los distintos partidos, en Morena también los hay. O sea, no vengo aquí a decir, es que nada más el mío. Pero creo que falta hablar de lo que a los jóvenes les importa. Y no es con asistencialismo, y no es que miren cómo les damos nuevos programas sociales. No, es que miren cómo les damos este nuevo concierto. Tampoco. Oigan, ¿qué estás haciendo por mí, para mi futuro, en el México del 2030 y en el México del 2040? Y alguien que sí guardó silencio sepulcral durante todo este proceso, la CNDH. Totalmente. O sea, es que a mí, güey, eso sí me tiene... Digo, no hay sorpresas, sino no hay sorprendidos, sino sorpresas. Como sea el dicho. La cosa es que aquí, pues ya desde que pusieron ahí a la señora Piedra Ibarra, la CNDH se ha convertido en en nada, más bien en silencio sepulcral, cabrón. O sea, no la escuchas ni por accidente. Contra ese evidente que hubo abusos contra derechos humanos bastante fuertes. Porque sí tienes que, justificas hasta cierto punto el tema de, pues, si quieres proteger Palacio Nacional, no que no se pasen de tuestes, ¿no? Así la dispersión a través de gas lacrimógeno, Ya llegar al punto de engañarle a los ciudadanos, arrestarlos sin justificación, el agarrarte a madrazos, creo que un funcionario de la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México que iba saliendo el pobre carnal de chambear y se lo agarraron a catorrazos y ahí lo entambaron y todo. Y la CNDH, ni sus luces. Bien, gracias. Bien, gracias. Y tampoco la de la Ciudad de México, tampoco, porque yo me imagino que también pudo haber dicho algo. Es que es eso, las instituciones de antes no están sirviendo hoy y no van a servir para el futuro de esa generación. Es que servirían porque si no tuvieran, instituciones. Servirían si no tuvieran, de verdad, a gente. Porque las controlan el peso político, las controla el dedo de quien está en el gobierno. Y eso es lo que la generación Z está harta. Bueno, todos los mexicanos estamos hartos de eso. Pero cuando hablamos de la generación Z te dice, es más, no hablamos del tema de derechos humanos. A la generación Z le dices democracia y te dicen, ¿y eso para qué? No, hay literal estudios muy profundos donde te dicen que es una generación que no le importa el tema de la democracia, lo que le importa son otros tipos de agenda. Y se vale. Porque nosotros, en una generación de millennials, o todavía de más grandes, porque tampoco hay muchos millennials en el gobierno, incluso en el gobierno de López Obrador era de 80 y muerte, ¿no? Claudia bajó un poquito los años, pero siguen en 70 y vete. Bueno, también ¿no? el secretario de Salud, ¿no? Dios de mi vida, Kersenovich, está más allá. ¿Cómo puedes hablar, con todo respeto, siendo una eminencia el señor, porque lo es, pero no puedes hablar de política de salud hacia futuro, hablar de robots, hablar de estos nuevos implantes que tienen que hacer, inteligencia artificial? Fíjense, yo siempre pongo el ejemplo de salud y me desvié. Mientras en Reino Unido se está haciendo protocolos de inteligencia artificial para acabar con el cáncer, para hacer nuevos tipos de trasplantes y para detectar ciertas enfermedades desde antes, el mismo tiempo que te toma a ti, joven, o a ti, persona, en desarrollar todo el algoritmo, es el mismo tiempo que te toca aquí para que en México somos muy buenos para la inteligencia artificial, pero para hacer, desgraciadamente, un catálogo pornográfico a sus compañeritas, como pasa mucho aquí en la ciudad o en el Estado de México y casos que hemos visto. Oye. O para salir con Superman y eso, pues nada más, pues qué padre. O para hacer videos fake, de deep fake, donde aparecen mujeres, madres de familia, padres de familia, reclamando a sus hijos en la marcha y que ya salió verificado MX a decir, no, esto es inteligencia artificial, para eso somos muy buenos. Para hacer ese tipo de inteligencia artificial. Pero no para estos temas de salud, que es lo que los jóvenes dirían, ojo, yo quiero.
una de las razones porque más me sorprendió, lo discutimos aquí la semana pasada, es cómo esta marcha los tiene súper sacados de cuadro al gobierno y a Morena en general. Tanto que pues, justo ahí doxearon, por usar un término de la generación Z, doxearon y publicaron datos sensibles de, ya, si no queremos decir el nombre como tal, ya alguien ya sabrá de qué caso estamos hablando. Luisa María Alcalde, güey, en mi percepción hizo algo sumamente grave, que es publicar datos que son sensibles. Ya están catalogados por la ley como datos sensibles. Esto es cualquier cosa que haga identificable a una persona física. Su RFC, la firma, su dirección, la clave del INE, la clave del lector, todo eso está en el contrato que Luisa María Alcalde estúpidamente publicó en redes sociales. Todo con el afán de denunciar, miren cómo le paga millones el PAN a este joven que convocó. Entonces, cámara, güey, está bien. Eso no te da derecho a exhibirlo de esa forma. Porque para empezar, el señor no es funcionario público. ¿Sabes? Si es empleado de un partido. Bueno, ni siquiera empleado, ¿verdad? No. Prestador de servicios de un partido político. No tiene por qué Cariño Santo andar divulgando este tipo de datos. Como si al rato vamos a hacer lo mismo con ella, ¿no? Publicamos su RFC, su dirección, cómo es la firma ahí para andar viendo creatividades, a ver, ahora que tenemos tanta inteligencia artificial, si no firmamos algún crédito a su nombre, o sea, ese tipo de cosas que yo no entiendo y que por qué Cariño Santo los tiene tan sacados de cuadro que se vieron en la necesidad de publicar datos sensibles de un güey de 27 años. O sea, neta está cabrón. Y a mí, yo sí digo, güey, ¿por qué se siente amenazado el partido del gobierno que tiene una mayoría arrasante en todos lados? Se siente tan amenazado por un güey de 27. A mí me pareció una reacción excesiva, tanto de la presidenta como de la presidenta de Morena. Creo que era innecesario. Creo que si bien querías dar a conocer esa información, bien pudiste haber blurreado es muy los datos fácil ponerle un cuadrito negro y ya nadie se entera. O sea, si lo que querías era deslegitimar al principal chavo que estaba al frente que me parece válido en términos de estrategia política, deslegitimarlo de esa manera, ok, tienes vínculos con el PAN, aquí está. Lo que no me parece válido es mostrar su información sensible. Creo que eso no se vale y me parece que también como miembros o como presidenta de un partido político, pues también ella tiene que tener cierta prudencia con esos temas. Y en el caso de... ¿No te parece algo como especialmente miserable? Porque yo no creo que nadie le haya dicho, oye, da su RFC ahí, cabrón. O sea, ahí viene una dirección. Me parece innecesario. Totalmente innecesario. O sea, yo no voy a poner el calificativo que tú estás utilizando, pero me parece totalmente innecesario. O sea, creo que fue un exceso. Es la única forma en la que... Pero es que es un exceso incluso que la presidenta de la República ponga su cara en nacional. O está bien. O sea, yo sí creo que eso sí pone la cara porque tú la publicaste. Sí, pero con su información. O sea, tú la pusiste. Y luego que venga el vocero. Si es nombre y usuario, pues no tienes pedo, güey. Tú lo hiciste, tú lo publicaste y es tu responsabilidad. Luego venga el vocero de Morena a dar más información personal del joven. O sea, no es, pero es que puede ser de él y puede ser de muchos otros que están atrás y dicen, hey, pero tenemos pavor a este gobierno. Y tienen el mismo pavor que tenían los jóvenes en el 68. Tenían miedo de que algo pasara y desgraciadamente pasó. Cuando tú escuchas a los papás de estos chicos a los cuales detuvieron, dicen, es que yo le decía a mi hijo que no fuera. ¿No? Entonces, y los chavos te decían, no, es que sí queremos ir. Pues obviamente hay pavor. Entonces no puedes tú todavía agregarle, tú hace rato decías, es que hay muchas heridas, sí, pero esto fue el limón, ¿no? Que hace que la herida te arda. Y cuando ves que la autoridad no está haciendo nada más que señalarte, reprimirte, es nada más tratar de calentar más a la generación Z. Y yo concluyo con esto, es una generación que hay que entender, que no hay que medir como se midió a otras generaciones en el pasado. Y si no llega el momento en el que una clase política les empieza a hablar lo que les interesa, ellos solitos van a crear su propia clase política. Lo acabas de decir muy bien como lo hicieron en Nepal. Son completamente agendas distintas. Hoy el crimen organizado es lo que tiene este país harto, lo tiene bañado en sangre. Hoy creo que se necesita comunidad internacional que voltee a ver lo que pasa en México, porque de lo contrario, los gritos de la generación Z y de muchos mexicanos y mexicanas, nadie los está escuchando. A ver, otra vez, hablas de la generación Z como si fueran los protagonistas de estas marchas y no lo son. No, son las heridas de todo, ¿eh? Claro, o sea, a ver,
no son los protagonistas de estas marchas. Si fueran los protagonistas, estaríamos hablando de que hay miles y miles y millones de jóvenes de la generación Z. Y no lo son. Fue una forma fácil, simplista, de llamarle a una manifestación. Generación Z, madres buscadoras, desaparecidos. Son demasiadas las causas que estamos viendo ahí. Entonces, yo no creo que los jóvenes de la generación Z en este momento vayan a salir en multitudes porque se sienten agraviados. No, me parece que todavía faltan agravios para esa generación en particular. Me parece que los que hoy sienten más los agravios no es particularmente esa generación, o al menos no se siente de esa manera. Si hubiera sido la generación Z, fueron los que hubiéramos visto en la marcha de manera mayoritaria, y no lo fueron. Entonces, otra vez, creo que hay que poner las cosas en su justa dimensión, porque si tenemos mal el análisis, mal el diagnóstico, desde los partidos también y desde el propio gobierno, van a tomar decisiones incorrectas. Entonces, hay que ver qué es lo que se está gestando. Y se está gestando el cúmulo de muchas heridas, como lo mencioné al principio. Eso es lo que se está gestando, el cúmulo de muchas heridas que están desde Sonora hasta Yucatán. Entonces, pasando por Jalisco, pasando por Michoacán, pasando por cada uno de los estados que tiene estos problemas de inseguridad, y que cada estado también tiene sus propias particularidades. Entonces, hablar de que la generación Z, no, o sea, otra vez creo que hay que focalizar específicamente donde corresponde. No es que la presidenta está en contra de la generación Z, y escucho al PAN, como te acabo de escuchar, y al PRI y a otros partidos diciendo, la generación Z se le va a levantar a la presidenta. Compadre, se hubiera levantado el domingo y no fue mayoritaria la generación Z. Yo coincido contigo en el 99%, solo en un 1% no. Y te voy a decir cuál es. Que estamos mirando a la generación Z como si fuéramos nosotros los millennials, o como si fueran los X o los boomers. Mira, no, es que no hay que medirlos por si salieron a la calle o no. Ellos están en un metaverso. Ellos están en un mundo virtual. No, o sea, la van a andar organizando. Entonces, ellos sí se mueven ahí. Ahí están los grupos de discusión. Ahí está lo que la gente hoy está decidiendo. ¿Tú crees que nunca va a haber una marcha generación Z? Yo creo que no. Yo creo que ojalá y lo haya, ¿no? Y lo exista, porque eso ya sería lo que explote prácticamente esto. Pero creo que hoy todavía no hay esos agravios suficientes en la generación Z. ¿Por qué? Porque apenas están llegando a eso. Pero hay 5 años. Si sigue el cinismo como está y la represión, los van a obligar ahora sí a caer en el mundo de las generaciones anteriores, que es salir a la calle y protestar. Hoy están en lo virtual. Quiero nada más cerrar el tema de la generación Z, que nos aventamos muy buena parte de todo este asunto, con lo que te preguntaba José Manuel, creo que te interrumpí muy groseramente. ¿Por qué crees que como que fijaron tanta atención en esta marcha o en este evento? Porque le decía aquí a Raúl antes de justo entrar al aire, o sea, la presidenta por alguna razón, aconsejado por alguien o por iniciativa propia, decidió como justo dedicarle mucho tiempo a cuestionar y a decir, oye, que la marcha, no sé qué. Si lo deja pasar y dice, sí, güey, pásenle Zócalo, pues ahí está desde todos. Pasa el evento, medio se llena y el lunes ya no es tema. ¿Por qué crees que les está sacando tanto de cuadro este asunto? Quizás por lo que te mencioné anteriormente. Me parece que el tema, no la generación Z, ojo, no es que los esté minimizando, o sea, pero trato de ponerlos en su justa dimensión, y trato también de decir qué es lo que había detrás de esta supuesta marcha de la generación Z, porque no eran mayoritariamente ellos o ellas, los jóvenes menores de 28 años, los que estuvieron detrás de estas manifestaciones. Me parece que fue un exceso. Segundo, creo que, y respondiendo ahora sí a tu pregunta, yo creo que tiene que ver con el contexto general del país, tiene que ver con el asesinato de Carlos Manzo. Y te lo decía al principio también, me parece que esto pudo haber sido la grieta o la primera gran grieta del gobierno de Claudia Sheinbaum. O sea, yo creo que por eso es que se buscó poner esa atención y tratar pues de alguna manera desvirtuar el movimiento que se estaba empezando a generar, que no era el movimiento de Carlos Manzo. Ojo, o sea, el movimiento de Carlos Manzo es lo que llamó la atención y lo que todos volteamos a ver hacia allá, y de repente el movimiento del sombrero, el asesinato de Carlos Manzo, une a los Levarón que están en Chihuahua, porque también vinieron ellos a manifestarse, une a las madres buscadoras, o sea, me parece que fue el nodo que articuló esos pequeños hartazgos o grandes hartazgos que hay alrededor del país. Entonces, me parece que por eso, y además súmale el aderezo, la salecita y la pimienta de la generación Z, porque insisto, de inicio, esa marcha, antes de que fuera el asesinato de Carlos Manzo, estaba inflada totalmente artificial. O sea, así lo estaba, punto.
¿Por qué? Porque además ya se demostró a través de la información, de la tecnología, de las cosas que mostró la propia presidenta, lo que no quiere decir que no existan esas demandas legítimas. Lo que no quiere decir que eso fue lo que, digamos, la semillita previo al asesinato de Carlos Manso. El asesinato de Carlos Manso fue, digamos, como la gota que derramó el vaso y todo lo quisieron englobar como Generación Z y no lo es, no lo es. ¿Tú por qué crees? Yo creo que es porque se está dando cuenta que el país que le dijeron que iba a gobernar, cuando se reunió con su Mesías, no es el país que ella está realmente gobernando. Quiero explicarlo más. La doctora Sheinbaum llegó creyendo que el país estaba pacífico, que todo estaba ordenado, pero la doctora Sheinbaum llegó en el cual no pudo poner ningún gobernador. Todos los puso Andrés Manuel. Prácticamente la gran mayoría del gabinete. ¿Qué tal salió Rocha a decir, no, pues yo no iba a estar, pero fue instrucción de Andrés? Entonces, las instituciones, los brazos operativos, ella no los tiene. Y los heredó de López Obrador. Entonces, cuando está encontrando que la oposición se está sumando, actores que no están en partidos políticos, están con coyunturas apoyando estos movimientos. La Generación Z, no vamos a decir que está en lo físico, pero sí en lo virtual, que se está generando esta discusión, que hay un gobierno como el de los Estados Unidos que te está señalando, que le está quitando visas a personas de tu partido, que está señalando los nexos con el crimen organizado. Entonces tienes que generar un golpe a la oposición a fuerza. Y lo que era la marcha se convirtió en la principal excusa para que ella mostrara esa fuerza de que sí tenía el control en toda la estructura de Morena, porque no la tiene. Y es la realidad. Y te lo dicen dentro de Morena. Se están matando y se están matando en el primer año. Es decir, no es el Morena con el que llegó Andrés Manuel en 2018, donde él sí era el dueño, el amo y todopoderoso. Aquí Claudia tiene esta oposición en su mismo Palacio Nacional. Yo creo que de alguna manera... ese es el problema. De alguna manera también me parece que lo que hoy estamos discutiendo, o más bien elevar los temas de inseguridad, los temas de la generación Z, los temas de si es o no una generación, etcétera, estamos hablando de eso porque se puso el foco en esto. Y se nos olvidó de la agenda que traíamos previo, en septiembre, en octubre, en agosto. Guachicol fiscal. Se nos pasó. O sea, y todos estamos entretenidos ahorita hablando de la generación Z y la marcha y si se excedió. Ya llevamos 40 minutos hablando de eso. Exacto. Entonces, ¿no? Y se está, no voy a decir se está omitiendo, pero de alguna manera puede ser hasta conveniente. ¿Me explico? O sea, creo que sí es abrir un cajón delicado desde mi punto de vista, porque también juegas con muchísimas heridas de lo que estábamos hablando ahorita, pero al mismo tiempo estamos guardando y estamos quitándole foco a estos otros temas que no le convienen a la presidenta porque le pegan en el corazón de las fortalezas que tiene Morena, que era el discurso anticorrupción o de combate a la corrupción, el discurso del no somos iguales, etcétera. Y creo que eso de alguna manera también hoy pues simplemente volteamos a hablar de otra cosa. No voy a decir menos importante, pero en una conversación que no necesariamente le pega en las fortalezas de la credibilidad de la presidenta. ¿Me explico? Sí, sí. Bueno, ya hablando sobre el tema de Carlos Manso, sí arrestaron al aparente autor intelectual. Se tardaron 20 días en hacerlo. Para que vean que cuando quieren pueden, ¿eh? Para que cuando vean que cuando quieren pueden, sí pueden irse en contra de alguien. Bueno, y la última cosa, y antes de irnos, hubo una reforma ya en el Congreso de la Unión por el tema de la extorsión, que se está saliendo de control. Sí. O sea, la cosa de la extorsión está canija. Ha subido 77% desde el 2018, o sea, desde que llegó, bueno, todo el año, digamos, el último de Peña más el primer mes de Andrés Manuel. Desde entonces ha subido a 77%, en máximos históricos en primer semestre de este año, con 5,887 víctimas del tema de extorsión registradas, más los que nunca denuncian, pues han de ser infinitas más. Mira, te sacara mi teléfono todos los mensajes de texto, WhatsApp, llamadas que tengo. En una ocasión conté 5 llamadas. O sea, 5 llamadas que las contesté y que de ahí tal, te mandan por un lado, otro. En una dijeron, somos de tu banco BBVA. Y yo caí redondito. No terminé de darles las claves y todo lo que estaba. Pero sí empezó el... Claro, porque era una llamada y revisa tu aplicación y veía el movimiento y era como, pues sí es el banco. Y de repente tiene que hacer una transferencia o tiene que dar el número, no sé qué. Pues no soy
tarado. Entonces, obviamente no se concluyó la cosa es que tú eres, a lo mejor... Pero yo lo leí, claro. Si la palabra sea tarado, te voy a decir. Iba a decir otra, pero no sé si se puede decirlo aquí. Aquí puedes decir lo que tú quieras. No, pero eres libre de decir lo que tú quieras. Tú estás acostumbrado a ver aplicaciones, etcétera, tienes contacto con gadgets, ¿no? Pero nuestros papás, nuestras mamás, sí, bueno, no, sí, ahí sí. Y ahí es donde le estás dando, porque son gente que vive de sus pensiones. Sí. Porque es gente que le están quitando. Entonces, ahí hay donde sí nos unimos. Yo siempre lo he dicho, mira, yo en el Congreso he organizado por ser muy duro de oposición, pero soy alguien que construye puentes. Y creo que ahora con el tema del Senado, ahí votamos el PAN también a favor. Acompañamos esta propuesta para acabar con algo que le está doliendo en el día a día a las y los mexicanos, la extorsión. Entonces, y lo hicimos todos los partidos políticos. Esa es la agenda que debemos estar construyendo. Y esa agenda se llevó los aplausos de la oposición con incluso la presidenta de la República. Está bien, aquí te voy a decir mi gran tema de escepticismo ciudadano, que aquí pues, digo, es algo que a lo mejor no te va a quedar tan bien, pero cada que hacen una reforma para aumentar penas en el Código Penal, para mí es un insulto, güey. O sea, es nada más darse una palmadas en el buen trabajo, diputado, qué gusto, ya, la chingada. ¿Y las putas fiscalías para cuándo, güey? O sea, estoy hablando hace 20 minutos o 15, ya no me acuerdo, que las 33 fiscalías dan pena ajena. Sí. Dan pena ajena del trabajo tan miserable y paupérrimo que hacen todos los días. No sirve de nada que pongan penas de 700 años de cárcel por extorsión si tienes un índice de impunidad del 97%. No, y además, a ver, yo no fui a denunciar. Ese día que tuve 5 llamadas, ese día que me llegaron mensajes, y además hubo un mes, particularmente creo que fue agosto, donde todos los días era links y pícale aquí, tu paquete de Amazon ya está aquí, pero tienes que no sé qué. O sea, creo que de lo que estoy hablando toda la gente lo sabe, porque a todos nos ha llegado un mensaje de ese tipo. Entonces, pues yo no caigo en esas cosas porque de alguna manera tengo cierto criterio y evito dar clics y tal. Pero, y debería yo ir a denunciar, me explico. O sea, debería ir a denunciar, pero yo no denuncio. Y estoy seguro que tú tampoco denunciaste, estoy seguro que la mayoría de la gente no denuncia. Entonces, que suban a 20,537 años de cárcel el delito de la extorsión, pues da igual, porque no terminas al final. A lo mejor sí puede ser un disuasor, pero creo que hace falta un poco... Pero yo no creo, aunque digan, no, vamos a castigarlo con azotes, y les va a hablar más. Donde tendríamos que estarle metiendo ahorita es recursos a la policía cibernética y a inteligencia. Sí. Y ahí es donde... Y, por supuesto, la fiscalía para hacer esto, un proceso, pero cuando la fiscalía no tiene ni hoja de los ministerios públicos. Pues por eso. Entonces, cuando no hay presupuesto, yo he dicho, a ver, por un lado, lo que nos toca es ponernos de acuerdo para poner las penas. Ok, ya. Pero en la práctica, ¿cómo son las cosas? Si la práctica. Te juro, güey. Pero si no les dan los recursos... Si fueran penas de 10 años, pon tú que es así una súper leve, 10 años, pero que se cumpla. Que se cumpla. Deja tú, si tuviéramos la confianza también de ir a denunciar y que realmente tu denuncia llegara a un fin. Sí. O sea, yo en alguna ocasión hice una denuncia y al final fui 3, 4 veces al lugar donde tenía que ir a ratificar y tal. Perdí mi tiempo. Nunca se hizo absolutamente nada. Entonces, la impunidad es un gran problema. La confianza ciudadana en las instituciones de procuración de justicia es otro gran problema. Y creo que esta medida no termina de resolver de fondo un problema que es un problema. No va a resolver ni madre. O sea, se dan patadas en la espalda así de ciudadano, diputado. Bien no, es una forma de decirle a la gente estamos haciendo algo. No, yo creo que, a ver... Pero lo pendejo, ¿estamos de acuerdo? El vaso puede estar o medio vacío o medio lleno. Yo creo que el haberlo puesto en la ley nos ayuda para que por lo menos tengamos un andamiaje legal, ¿no? Pero a ver, ¿cuántas veces han aumentado penas en los códigos penales y la cosa sigue infernal? Lo segundo es la práctica. Amén. Si en la práctica, en el Ministerio Público, no hay ni los recursos para levantar un acta, ¿no? Donde para denunciar es un verdadero viacrucis, donde la policía cibernética todavía está a la vieja usanza del 2010, medio buscando en Facebook, cuando hoy cualquier chavito puede encontrar a la gente que te estafó más rápido que tú los contratos por fuera. Es decir, tenemos que subirnos a estos temas tecnológicos, tenemos que involucrar a la generación Z, tenemos que involucrar estos nuevos problemas que existen, ¿no? O estos problemas de siempre con nuevas tecnologías. Oye, y eso no lo estamos haciendo. Perdón que entre en esto, pero de repente sale la presidenta con una iniciativa que busca mayor vigilancia y tal, y le dice, no, espérame, no, aquí es no, porque nos van a vigilar, nos van a ir por ti a tu casa, tal. El problema de fondo es la confianza.
Sí, la confianza. O sea, no hay confianza de la oposición hacia el gobierno, ni viceversa, ni hay confianza de la gente hacia sus autoridades, ni hay confianza hacia los ministerios públicos. O sea, ¿cómo reconstruimos la confianza? No hay confianza con Pues los policías. Después de lo que pasó con los policías. Está tan tirada al catre la confianza, justo como dice Urquijo, que es algo que tienes que hacer poco a poco y tienes que hacerlo muy bien. O sea, yo no sé qué tan capaz sea aquí la hermana alcalde como fiscal de la Ciudad de México. Ya se verá, ¿no?, con el paso del tiempo. Pero de inicio sí le tienen que dar, digo, no es santo de mi devoción la señora, pero pues le tienen que dar pues, los recursos suficientes para que su fiscalía opere. Claro, a ver, una de las cosas que nosotros hemos pedido, es más, nosotros como PAN, fíjate, a la fiscal de la ciudad no le votamos a favor, ¿no? Dijimos, tenemos dudas por tu nexo familiar, pero te damos el beneficio de la duda. Y vamos a ser de los primeros que pidamos más recursos para la fiscalía, para que los ministerios públicos tengan cómo poder, pues, por lo menos hacer un acta, para que la policía de investigación, ¿no?, todos los judiciales, puedan realmente llevar a cabo sus investigaciones como debe de ser. Necesitamos recursos ahí. Pero luego llega esta austeridad mal manejada, que yo siempre he dicho, no es un tema de austeridad, es un tema de transparencia. Entonces, necesitamos que se cambie este chip, que tristemente muchos en Morena son radicales y no lo entienden, que una cosa es su austeridad, otra cosa es la transparencia. Asignan los recursos y mete temas de blockchain para que puedas saber dónde se están moviendo y darle recursos a la policía cibernética. Es que hoy, de verdad, si ustedes ven a la pobre policía cibernética, da pena. Cualquier exnovia te va a estoquear más rápido que el encargado de la policía cibernética. Pero más allá de eso, ¿sabes? Yo me acuerdo de haber visto un estudio, estos que hace México Evalúa, sobre los hallazgos de cada año. Digo, tardan décadas en sacarlo, pero el último que vi es que cada agente del Ministerio Público, retomando el tema de las fiscalías, cada agente del Ministerio Público, o sea, de los que están facultados específicamente para perseguir los delitos e investigarlos, tenía en promedio como 330 casos. O sea, estás hablando que cada día y cacho te cae uno nuevo. Entonces, no has ni siquiera armado tantito como a lo mejor tu estrategia, ¿no? ¿A dónde vas a ir? Ya te cae otro. Entonces, puta, ya ibas con los dos a la mitad, pues más o menos la llevas y ya te cae otro. Y así es una bola de nieve que crece y crece y crece. Y digo, viéndolo de ese lado dices, puta, pues con razón. Y en la fiscalía la que integra la carpeta. No hay forma humana. Si integras mal la carpeta, ya se va para pues atrás. te vas para atrás. Pues sí, así es. Porque, por eso es lo que digo, no hay forma humana de que una persona pueda manejar 330 casos al mismo tiempo. O sea, no se puede. Por eso es lo que digo. O sea, esto no sirve de nada, hacer reformas, como decía Urquijo, de 700,000 años y 4 generaciones. No sirve de nada si no vamos a meterle un poco más de lana, recursos, yo creo que entrenamiento, vigilancia, como lo queramos ver, a las 33 fiscalías de este país. Digo yo. Pero bueno, terminamos ahí con eso para ya irnos y que sean muy felices el fin de semana. Gracias a José Manuel Urquijo, analista, estratega político, y Raúl Torres, diputado migrante de la Ciudad de México, ambos por haber venido. Señores, ya se la ayunó. Pueden dejar sus comentarios acá abajo, suscribirse, darle like y compartirlo con todos sus seres amados, queridos y necesitados. Hasta la próxima semana.